Ahora imagínense todo lo que tenga que ver, lo vamos a llamar sistema. ¿Qué va a ser un sistema? Un sistema es una porción que ustedes van a aislar del mundo para su estudio. Por ejemplo, yo voy a aislar una botellita, ese va a ser mi sistema, o una taza de té va a ser mi sistema, o mi casa va a ser un sistema, o una piedra va a ser un sistema. Entonces va a depender de ustedes cómo, qué sistema elijan. ¿Sí? Entonces en este sistema nosotros vamos a estudiar qué pasa con el calor, qué le está pasando a este sistema con respecto al calor. Bueno, eso estudia la termodinámica. Hay tres tipos de sistemas que ustedes pueden ver. Tenemos un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Un sistema abierto es aquel, por ejemplo, imagínense una botella que está abierta a la tapa. La gaseosa que ustedes se han olvidado anoche abierta, o cuando están comiendo abren la tapa y dejan la gaseosa abierta, y vienen mañana y ven que hay menos gaseosa, estaba ahí, ahora hay menos gaseosa. Bueno, ¿qué ha pasado? Ha habido un intercambio de materia entre los alrededores, sería entre la casa, entre ustedes que están alrededor, y el sistema que es la botella. ¿Sí? Entonces, fíjense que había un intercambio de materia, ¿por qué? Porque la gaseosa estaba acá, ahora bajó. ¿Sí? Por algún modo se evaporó. Ahora puede suceder que ustedes vayan y toquen la botella de gaseosa y esté caliente. ¿Qué ha sucedido? También hubo un intercambio de calor entre el sistema botella y entre el alrededor, que es toda la casa de ustedes, la mesa, toda la casa que tienen. ¿Sí? Bueno, en un sistema cerrado ya le imaginemos que alguien ha puesto la tapa. Entonces, ¿qué? Yo tengo gaseosa acá, de esta altura, vuelvo mañana y hay gaseosa a la misma altura. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo intercambio de materia? No, porque sigue habiendo la misma cantidad de gaseosa. ¿Pero qué si hubo intercambio de calor? Porque esa gaseosa se me ha calentado. ¿Sí? Entonces es un sistema cerrado, donde hay intercambio de energía, pero no de materia. En un sistema aislado no ocurre ningún intercambio, ni de materia ni de energía. Esto es importante que lo sepan porque después tenemos que definir cuáles son sistemas abiertos, cerrados y aislados. ¿Sí? Acá yo les puse unas definiciones, fíjense, no, básicamente lo que dije recién, un sistema abierto, por ejemplo, la Tierra, estamos todo el tiempo en constante intercambio de materia y de energía, forma de calor. Un sistema cerrado es una botella con agua tapada dentro de la heladera, por ejemplo, donde ¿qué estamos haciendo? Manteniendo la temperatura, pero dejamos un litro de agua y volvemos mañana y hay un litro de agua. Y un sistema aislado es el termo que utilizan para tomar el mate. ¿Por qué? Porque preparan un litro de agua hervida, ese litro de agua van a volver mañana y va a estar el litro de agua, pero va a estar caliente, no ha cambiado su temperatura. Entonces veamos el punto 7, el punto 1 del seminario 7, donde les dice que clasifiquen como abierto, cerrado o aislado a los sistemas. Abierto puede ser el cuerpo humano, nosotros somos un constante intercambio de materia y energía. Ahora a ustedes no les está haciendo calor, quien no esté con aire le está haciendo calor, ¿verdad? Estamos en constante intercambio de energía. Y de materia también, porque el sistema es mi cuerpo humano, yo estoy respirando y estoy tomando aire y devolviendo aire, ¿sí? Estoy intercambiando todo el tiempo materia. Una planta para hacer su fotosíntesis. Un sistema cerrado puede ser la heladera, una heladera, fíjense, donde todo lo que está dentro de la heladera lo que hace es mantener la materia que tenemos ahí adentro a una determinada temperatura. Hay un intercambio de calor, porque yo coloco algo caliente y lo enfrío, pero coloco una botella con agua caliente, se enfría, pero sigo teniendo la misma botella de agua con un litro de agua adentro. A ver acá, qué nos va a decir la termodinámica? Estamos viendo algo se está calentando, se está enfriando, bueno, vamos a tener esos intercambios energéticos que van a poder experimentar todo nuestro sistema. Fíjense, hay una convención que ustedes pueden utilizar, ustedes acuérdense siempre, este sistema ingresa calor a mi sistema, fíjense acá, o bien sale calor de mi sistema. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? También puede generarse que este sistema haga un trabajo. ¿Por qué un trabajo? Por ejemplo, yo soy un gas y ¿qué puedo hacer? Me puedo expandir, me puedo ir aumentando mi volumen a medida que recibo temperatura. Recibo temperatura, me caliento, me caliento, me caliento, me expando, me expando, me expando, ¿qué estoy haciendo? Trabajo y a la vez estoy obteniendo un calor.
¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos involucrados estos intercambios energéticos que son calor y trabajo. Siempre que algo ingresa al sistema es positivo. Y si algo sale del sistema es negativo. Esto, si no se acuerdan todo de esta regla de los signos, acuérdense de estas dos cositas. Si algo ingresa al sistema es positivo. A la botella si ingresa es positivo. Si sale es negativo. Entonces veamos. Calor que ingresa al sistema, calor vamos a representar con la letra Q y trabajo con la letra W. ¿Sí? Eso ya lo deben tener más o menos de física. Fíjense, en calor que ingresa al sistema, positivo. Trabajo que ingresa al sistema, positivo. Ahora, calor que sale del sistema, negativo, y trabajo que sale del sistema, negativo. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir cuando el calor que ingresa al sistema sea positivo? Vamos a decir que va a ser un calor, fíjense que está ingresando, que mi sistema está absorbiendo calor. ¿Sí? Este Q positivo significa que es mayor que cero. Ahora, ¿qué vamos a decir si al contrario sale calor? El Q va a ser negativo, porque está saliendo. Ese Q va a ser menor que cero. Vamos a decir que mi sistema está liberando calor hacia los alrededores. Entonces, recibe calor cuando es el Q positivo y devuelve calor a los alrededores o libera calor cuando el Q es negativo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos un trabajo positivo, ¿qué es lo que está pasando? Los alrededores están realizando trabajo sobre mi sistema. ¿Sí? Están presionándolo, ustedes imagínense que vienen y le dan a ustedes muchas manos, los empiezan a apretar. Bueno, los alrededores están haciendo trabajo sobre mi sistema. Como está ingresando trabajo, yo soy el sistema, el W va a ser positivo. Ahora, cuando yo, sistema, realizo trabajo sobre los alrededores, fíjense, mi W va a ser negativo. ¿Sí? Acá tienen la convención de los signos. Con todo eso, acá hemos hablado de calor y de trabajo nada más básicamente, pero imagínense que adentro hay muchas partículas en el sistema. Sí, hay una carga, una energía dentro de todo este sistema, porque acá adentro hay partículas, sí que se están moviendo. Imagínense en la botella de agua, ustedes también las moléculas que se mueven. Bueno, todo eso lo vamos a medir a través de lo que se llama la energía interna. Es decir, cualquier sistema puede intercambiar energía, mi sistema puede intercambiar energía en forma de calor y de trabajo, como dijimos, con los alrededores. Bueno, todo eso que ese cambio que va a producir de calor y de trabajo, lo vamos a llamar energía interna del sistema. Lo que yo voy a medir es cuánto cambió la energía interna, porque estuvo en un estado inicial y ahora va a pasar a otro estado final. Tenía una temperatura, absorbió calor, su Q, es decir, era positivo, absorbió calor y ahora se calentó. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Hizo un cambio de una temperatura a otra. ¿Por qué? Porque absorbió calor. Bueno, entonces yo lo que voy a medir es ese cambio de energía interna, delta de U o delta de E, también lo pueden encontrar, que va a ser igual a la suma del calor más el trabajo. ¿Cómo ha cambiado ese calor y ese trabajo? ¿Sí? Entonces, veamos. Esto nada más para que lo tengan. Si alguien, para que vayan viéndolo para el final, no hay ningún problema. Fíjense, yo soy un gas, hace rato les di el ejemplo del gas y me expando, aumento mi volumen. Mi cambio de volumen es, fíjense que es positivo. Pasé de tener 2 litros, ahora tener un volumen de 1000 litros. Imagínense, aumenté mi volumen a lo loco. W negativo, fíjense, lo habíamos definido acá, significa que es el trabajo realizado por el sistema. Yo, sistema, realizo un trabajo sobre los alrededores. Entonces, cuando me expando, estoy haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿qué estoy haciendo? Estoy ocupando más espacio del mundo, ¿sí? Vamos a decirlo así. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo trabajo sobre mis alrededores al expandirme, estoy tirando una fuerza hacia afuera, de esta que está acá. Estoy haciendo trabajo hacia afuera, yo sistema hacia los alrededores. Yo también puedo tener un trabajo de compresión, que estaba en un volumen de gas de 5 litros y pasó a un volumen de 1 litro. ¿Sí? Entonces me estoy comprimiendo y ¿qué está pasando? Los alrededores van a realizar trabajo sobre mí porque me están comprimiendo. ¿Sí? Estas cositas las tienen que tener en cuenta más que nada para el final. La primera ley de la termodinámica, esta me parece muy buena mencionarla, que es la ley de la conservación de la energía,
que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo le dije que cualquier forma de energía puede convertirse en otra. Por ejemplo, tenemos la energía solar, la del sol, que a través de los paneles solares se puede transformar en energía eléctrica. Seguramente han escuchado hablar de Cauchy. Bueno, entonces la energía tomada del sol a través de los paneles, que van de los paneles solares, esa energía es inyectada a la corriente eléctrica. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la corriente eléctrica? Para cocinar en el microondas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjense que acá hay una energía térmica de la temperatura. Hemos pasado de la solar a la eléctrica, a la energía térmica de la temperatura, porque en el microondas es para calentar algo. ¿Y qué nos ha dado eso? Por ejemplo, una sopa más caliente. ¿Sí? Fíjense, entonces, ¿qué ha pasado con la energía? Se ha transformado de solar a eléctrica a térmica. Esa es la primera ley de la termodinámica, la de la conservación de energía. No se puede perder, se está transformando en otra cosa. Ustedes imagínense cuando frotan, si agarran algo, las pilas, las frotan y las quieren calentar. Entonces, ¿qué están pasando? A través de esa fricción están generando calor, están pasando de una energía a otra, de esa energía mecánica, están pasando a una energía térmica para calentar las pilas, cuando ya no tienen las pilas y uno necesita y no puede salir a comprar, que a mí me pasa seguido. ¿Sí? Entonces, veamos. La energía no se puede perder, se va a transformar a otra cosa, a otro tipo de energía. Lo mismo que les dije hace rato, si un sistema absorbe calor, significa que su Q es positivo. Si un sistema cede calor, significa que su Q es negativo. ¿Sí? Además, si absorbe calor o recibe trabajo, vamos a decir que va a aumentar su energía interna, y si cede calor o realiza trabajo en mi sistema, va a disminuir su energía interna. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios. Fíjense en el ejercicio 2, donde les dicen, la energía interna de un gas solo depende de la temperatura. ¿Sí? Eso es verdadero. ¿Por qué? Ustedes imagínense en un globo. Empiezan a inflarlo, inflenlo, inflenlo, inflenlo. Imagínense que están dándole calor, están aumentando su temperatura. Y toda esa energía que va a estar dentro del globo, que ustedes no la van a ver, pero va a ser aire básicamente, muchas partículas, moléculas se van a estar moviendo, esa energía interna va a depender de esa temperatura. Mientras yo más infle, ¿qué va a pasar? Más caliente va a estar mi globo, lo podemos decir, ¿sí? Bueno, y si es isotérmico, no hay cambio de temperatura. Esto es, isotérmico significa igual temperatura, se mantiene constante, ¿sí? Iso, igual. Bueno, y esta explicación es la que vimos hace ratito. Cuando la presión, estamos hablando de procesos de presión constante, fíjense, este es el cambio, el trabajo realizado, que va a ser igual, esto es de gases del práctico 4 o 5 grados, que es igual a la presión por el volumen igual a los moles por R por T, ¿sí? Tenemos que ver si tenemos un trabajo de expansión o un trabajo de compresión, pero la energía interna es directamente proporcional a la temperatura, no hay cambios de temperatura. El calor se va a transferir, fíjense, muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda. Entonces yo como gas me voy expandiendo, me voy haciendo cada vez más grande y voy realizando trabajo sobre mis alrededores. Básicamente eso. Vamos al punto 3 triple I. En el punto 3 triple I, fíjense, esto es importante que en el parcial, porque seguro va a ir algo de eso, ustedes interpreten los que le piden. Dice, se extraen 200 calorías de un gas a volumen constante. ¿Qué pasa si nos están diciendo que se extrae? A ver acá, no tengo el puntero. Se extrae. ¿Qué está pasando? Mi sistema, ustedes imagínense en el sistema una cosa así. Bueno, ya saben que yo dibujo medio feo. Sí, se extraen. ¿Qué está pasando? Calorías, estamos hablando de calor. ¿Está ingresando o está saliendo calor? Se extraen, está saliendo, ¿sí? Entonces, si está saliendo, ¿cuál era la convención de los signos que teníamos? Fíjense acá. Esto, por favor, si está saliendo calor, fíjense cuál era la convención de los signos, negativo. Entonces, esos 200 van a ser menos 200 calorías. Está saliendo. Entonces, esto es, mi Q va a ser igual
a menos 200, porque está saliendo. 2000 calorías. Bueno, además le dicen que es un gas a volumen constante. Cuando el gas está a volumen constante, significa, imagínense en un globo, el volumen no va a cambiar. Entonces el volumen es el globo. Hoy, mañana, pasado mañana, es el mismo globito. ¿Se ha expandido? No. ¿Se ha comprimido? No. ¿Hubo trabajo? No, porque no realizó trabajo el globo, ni tampoco le realizaron trabajo a él, digamos, entonces su W es cero. ¿Sí? Entonces, la energía interna, fíjense que es la suma de el calor más W. W es 0 y Q es menos 200. Entonces, la energía interna, a ver si acá puedo poner, la energía interna va a depender de quién, solamente de Q. ¿Sí? Entonces, Q vale menos 200 y W vale 0. Entonces, la energía interna es menos 200 calorías, menos 2000 calorías. Y estoy con 200.000, es menos 2000 calorías y es negativo porque es calor que sale de mi sistema, que se extrae. Y el W es 0, porque el volumen es constante, no se expande el gas, no se expande el globo, no se comprime el globo, queda como está aquí. Esta partecita, a ver, es de capacidad calorífica y calor específico. Veamos. ¿De qué se trata la capacidad calorífica, el calor específico? Que no se pueden ser 20 gramos, que le van a dar fuego, le van a proporcionar fuego y esta muestra se va a calentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un aumento de temperatura, por ejemplo, de 20 a 21 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la capacidad calorífica es la cantidad de calor que yo necesito acá, como cuánto fuego tengo que prender en una vela, en lo que ustedes, en, un, en una cocina, como ustedes quieran, cuánto calor tengo que darle para que esta muestra de 20 gramos que yo tengo acá me aumente en 1 grado centígrado, aumente de 20 a 21, y después de 21 a 22, y después de 22 a 23, ¿sí? Para que aumente 1 grado centígrado. Bueno, esa capacidad calorífica es este C, que va a ser definido como Q, el calor que yo le aporto sobre el delta de T, el cambio de temperatura que va a experimentar esta muestra, porque acá estaba fría. ¿Qué hizo? Se calentó. Bueno, el calor específico es solamente, acá dijimos que teníamos 20 gramos, ¿sí? 20 gramos para la capacidad calorífica. Esos 20 gramitos para aumentarlo en 1 grado centígrado. Bueno, ahora si yo no quiero los 20 gramos, yo quiero solamente 1 gramito, entonces si hablo solamente de 1 gramito, voy a hablar de calor específico, CE, y ya no capacidad calorífica. Entonces, el calor específico, el CE, va a ser el calor que yo le tengo que dar para que aumente la temperatura en 1 grado, sí, pero solamente de 1 gramito de muestra. En cambio, la capacidad calorífica es el calor que yo le tengo que dar para que aumente 1 grado, sí, de 20 a 21, pero para los 20 gramos que tengo acá, para toda la masa. En cambio, el calor específico es para 1 gramito nada más, ¿sí? ¿Cuánto tengo que darle para ese gramito nada más? Eso es lo importante, que ustedes tienen que diferenciar si es capacidad calorífica de toda la masa o si es calor específicamente de 1 gramito. Bueno, acá tienen la fórmula, que el calor que ustedes le van a aportar, porque fíjense que acá están calentando, le están dando calor. A ver, ese calor que ustedes le están dando acá lo tenemos que calcular. Ese calor lo vamos a calcular o va a ser igual a ¿qué? A la masa, a los 20 gramos que están calentando, a todo ese vaso. Por el calor específico, porque el calor específico es cuánto calor para 1 gramito, entonces si yo lo multiplico por toda la masa, voy a tener cuánto calor para todo, por el delta de T. Si estaba a 25 grados y aumentó a 100, bueno, el delta de T va a ser esa diferencia, de 25 a 100. Acuérdense, vamos a ver acá, que masa por calor específico es igual a capacidad calorífica. ¿Sí? Porque acá capacidad calorífica sería para los 20 gramos, por ejemplo, y acá el calor específico sería para 1 gramito. ¿Cuánto me cuesta a mí calentar solamente 1 gramo? Si yo multiplico por la masa, ya tengo el calor, la capacidad calorífica C grande. Y entonces al final me queda todo esto, fíjense. Me queda que el calor que yo voy a necesitar para calentar los 20 gramos va a ser igual a la capacidad calorífica
por la diferencia de temperatura final menos inicial. Estaba a 25 grados, lo he llevado a 100. ¿Sí? Ese va a ser el calor que tiene que recibir mi muestra o yo le tengo que dar. Veamos el punto 4. En el punto 4, fíjense en que les dice, se suministran 6.401,5 joules a 45 gramos de agua a 14 grados, sin que cambie su estado de agregación. Yo les hago acá una aclaración antes de que empecemos. Y es muy importante que esto lo coloquen. Acá cuando ustedes calientan, fíjense acá, hay agua. Por ejemplo, pasa de 25 grados que caliento hasta los 70. ¿Qué hay al inicio? Agua, a los 25 grados hay agua, y a los 70 sigue habiendo agua. Es decir, mantiene el estado de agregación, agua líquida, nada más que está más caliente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, cuando hablemos de capacidad calorífica, calor específico, o este Q que está acá, vamos a hablar de algo que se llama calor, este Q va a ser calor sensible. ¿Por qué sensible? Porque no hubo cambio de estado de agregación, acá el agua es líquida y sigue siendo líquida. No hubo cambio de estado de agregación. Bueno, calor sensible, ¿cuánto calor es sensible mi líquido para aumentar su temperatura? ¿Sí? Que lo vamos a medir con este Q que está acá. Por eso es que acá les dice, se suministra este calor Q, fíjense, a 45 gramos de agua. Imagínense en un vasito con 45 gramos de agua. Que la densidad del agua, recuerden, es 1 gramo sobre mililitro. Que los 45 gramos de agua es lo mismo que decir 45 mililitros. ¿Sí? Por la densidad, porque densidad es masa sobre volumen. Si conozco la masa, despejo el volumen. A ver si se han perdido. La densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen acá, despejemos el volumen, va a ser igual a la masa sobre la densidad. ¿Cuánta masa les dan? Y les dan 45 gramos de agua. ¿Cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Entonces quiere decir que esos 45 gramos es lo mismo que decir 45 mililitros. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Este calor le vamos a proporcionar a estos 45 gramos de agua. El agua inicialmente está a 14 grados. Yo lo voy a calentar porque estoy dando calor, es obvio. Bueno, quiero saber a qué temperatura va a llegar. ¿Sí? Entonces ustedes imagínense en el vasito lo siguiente, tienen agua, tienen ahí los 45 gramos de agua y que lo van a calentar. Esos 45 gramos son los mismos que los 45 mililitros. Imagínense que lo van a calentar acá. ¿Sí? Bueno, acá todo ese calor que ustedes le van a dar es ese Q de 6.401. Inicialmente el agua está a 14 grados. ¿Qué vamos a hacer? Lo calentamos y no sabemos hasta qué temperatura va a llegar. Bueno, entonces lo único que hacemos de la fórmula, fíjense, despejamos la temperatura. Calor va a ser igual a masa por el calor específico del agua por el delta de T. A ver si acá lo puedo resolver. Entonces vamos reemplazando. Q es igual. Masa son los 45 gramos. Calor específico del agua es el 1 caloría, que ustedes tienen acá que les dan de datos, 1 caloría sobre gramos por grado centígrado, ¿sí? Por el delta de T, que es la temperatura final menos la inicial. La temperatura final, fíjense que es la que ustedes quieren averiguar, a cuánto se va a calentar, y la inicial son los 14 grados. Podemos borrar acá y colocar el Q, porque el Q nos dan de datos. Entonces el Q va a ser igual a ¿cuánto? Los 6.401,5 joules. Uy, esa es una forma, ¿sí? Y despejan de acá la temperatura, nada más. Lo único que sí, pasen las calorías a joules, o los joules, las calorías, para hablar en las mismas unidades de energía. Y sí les da que la temperatura final es de 48. Es decir, que al calentar hicimos que estos 45 gramos de agua aumenten de 14 a 48 grados. Sí, se calentó, obvio.
¿Y hubo cambio de estado? No, era agua líquida a los 14 y a los 48 siguió siendo agua líquida. Esto es lo que yo les hablaba hace rato, de calor sensible, cuando no hay un cambio en el estado de agregación. Por ejemplo, fíjense en acá, esta partecita que es más fácil ver. Fíjense en de C es agua, hasta D sigue siendo agua. Ahora, de E es gas, hasta F es gas. Ahora, desde A es hielo, porque está en estado sólido el agua, hasta B, que es hielo. Esas son en todas las rectas que ustedes tienen acá, que tienen una pendiente. ¿Sí? Desde A hasta B, desde C hasta D, desde E hasta F. Bueno, en todos esos casos hablamos de calor sensible. Es este Q que hemos visto acá. Es este Q que hemos visto acá. Calor sensible. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el estado de agregación. Era sólido, sigue siendo sólido. Era líquido, sigue siendo líquido. Era gas, sigue siendo gas. Bueno, puede ocurrir ahora que si haya un cambio de estado, porque ustedes cuando ponen agua al congelador, ¿qué se hace? Hielo. Lo pusieron líquido y salió sólido. Bueno, o cuando hacen hervir el agua, ponen de líquido y que sale vapor, se hace gas. Bueno, cuando hay un cambio de estado de agregación, hablamos de calor latente. Y la fórmula, esta, Q que tenemos acá, ya no es la misma. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes aclaren si es calor sensible o calor latente. Sensible, cuando hay pendiente, no hay cambio de estado de agregación. Es gas, sigue siendo gas. Es líquido, sigue siendo líquido. Es sólido, sigue siendo sólido. Pero ahora, cuando hay un cambio en el estado de agregación, es el calor latente. ¿Sí? Por ejemplo, el agua hierve a los 100 grados. Entonces, fíjense, ustedes tienen un vaso con agua, hasta que todo hierva, cuando llega a los 100 grados, ustedes van a hacer hervir el agua, todas las moléculas cuando pasen, se mantiene la temperatura de 100 grados un rato, constante, 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 aunque nosotros creamos que la temperatura esté aumentando en la pava porque la vemos que a lo loco hierve. Bueno, se mantiene constante, constante, constante en los 100, cuando ya no le queda agua, porque ya todo pasó a la fase de vapor. ¿Sí? Quiere decir que todas las moléculas a los 100 grados pasan de líquido a gas. Bueno, en estas líneas donde la temperatura, fíjense que se mantiene constante, es decir, a los 100 grados sería, a ver acá, serían los 100 grados cuando hierve el agua. O acá, a los 0 grados, cuando se congela el agua, fíjense que la temperatura durante un tiempo acá se mantiene constante. Acá también se mantiene constante cuando es hielo. ¿Sí? Bueno, en todos esos momentos, ¿qué es lo que conocemos nosotros como temperatura de ebullición y temperatura de fusión? Eso seguramente se acuerdan del parcial, de la parte de soluciones, ¿sí? Entonces, la temperatura es una propiedad intensiva. Así yo haga hervir un balde con agua o haga hervir una tacita con agua, la tacita va a hervir a 100 y el balde va a hervir a 100, porque la temperatura no depende de la cantidad de agua que ustedes tengan, siempre va a hervir a 100. Obviamente esto recordando lo que les dije hace rato de la presión, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de dos calores. El latente cuando hay un cambio en el estado de agregación y el sensible cuando no hay un cambio de estado de agregación. En el latente vamos a tener de sólido a líquido, vamos a tener la fusión, de líquido a gas vamos a tener la evaporación, que es medida a través de la temperatura de ebullición. ¿Sí? Acá fíjense, acá se lo he puesto más clarito. Fíjense, el calor latente, la fórmula va a ser esta Q, va a ser igual a la masa por el calor, el lambda B que ustedes ven es el calor latente. ¿Sí? Entonces ahí tienen que ver las dos fórmulas. Esta, la que tenían acá, esta la que tenían acá que voy a pintar con amarillo, y tienen que ver esta la que tienen acá de Q latente. Entonces, ¿qué va a depender? Que se fijen bien si es que les están hablando de que hay o no cambio de estado de agregación. ¿Sí? Vamos a este punto, que es el punto 4. El calor latente específico de fusión ya nos dice latente. Hay un cambio en el estado de agregación. Encima nos dice fusión. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado de sólido a líquido. Estaba acá como sólido y ahora se hizo líquido. Este calor no está dando. Sí, pero para el sodio. Calor latente de fusión del sodio, 620 calorías por mol. La cantidad de calor
que se requieren para fundir solamente 46 grados, fundir porque está pasando de sólido a líquido, ¿no? Porque es calor latente exclusivo. Para fundir 46 gramos, el punto de fusión es, bueno, entonces lo que podemos hacer es los moles, fíjense en que es igual masa sobre peso molecular. Masa son los 46 gramos, peso molecular del sodio son 23, entonces 2 moles. Entonces el calor de esos 2 moles va a ser igual. 2 moles por el calor latente. Yo se lo puse acá, 620, que es el dato que les da, de calor latente, por mol, y los 2 moles, entonces ustedes van a tener que aplicar un calor de 1240 calorías. Nada más, es eso. ¿Sí? Entonces ahora, el 4D es básicamente lo mismo, así que si quieren eso, lo pasamos para que ustedes lo puedan practicar. Ahora, todo ese calor que ustedes están viendo cuando calientan el agua se puede medir a través de lo que se llama un equipo. El calorímetro, imagínenselo como un vasito de tergopol. Muchas veces se fabrica así. Este instrumento, este calorímetro, nos va a servir para calcular, no para calcular, para saber cuánto calor recibe o suministra un cuerpo. Yo voy, toco ese vasito caliente y puedo medir cuánto calor está transmitiendo o está recibiendo. ¿Sí? Entonces, ese vasito, imagínense que está caliente. Ustedes imagínense en la taza del té tapada, hay un calor que se desprende, un Q que se desprende, que va a ser igual al calor que va a absorber el calorímetro, es decir, el calor del equipito, más la cantidad de calor que absorbe la dilución. ¿Quién es la dilución? Para ustedes va a ser el agua con el azúcar que están tomando en el té. ¿Sí? Más o menos tiene esta forma. Fíjense, acá está el termómetro que utilizan para medir a qué temperatura llega. Acá tienen agua, por ejemplo. Acá adentro pueden tener una solución o algo que le van a llamar problema, que quieren saber cuánto calor absorbe este compuesto que tienen acá. Acá afuera para paredes aislantes, porque es un vasito de tergopol o algo que sea aislante, que no me permita que se vaya el calor, si no yo no voy a poder medir. Y un agitador. Entonces veamos con eso el punto 6, donde les dan, me parece que es la reacción, una reacción que es la reacción de la fructosa, puede ser, que va a reaccionar con agua, arman la reacción y les dicen en esa reacción que tiene 5.000 gramos del compuesto, que tiene un peso molecular de 180, eso lo pueden sacar de tabla, que la capacidad calorífica de todo ese calorímetro, es decir, todo este calor que ustedes están midiendo acá, todo ese calor, es de 29.700 Joule Kelvin por grados Kelvin. Entonces, ¿qué les piden que calculen? Que aparentemente les están pidiendo que no copie el enunciado, el calor por mol. Bueno, entonces ustedes conocen el Q, ¿sí? El Q era igual a ¿qué? A lo que vimos hace rato, la capacidad calorífica por delta T. ¿Cuánta es la capacidad calorífica? 29.700. O sea, todo este vasito, acá adentro hay un calor de 29.700. ¿Cuál es el delta T? Y bueno, ha cambiado la temperatura de una temperatura final a una inicial y ese cambio es de 2,635 Kelvin. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay un calor de 78.259 acá. Acá, ese es el calor que hay acá adentro, por ese cambio de temperatura. Este calor, fíjense que está dado para una determinada cantidad de moles. Entonces veamos, los moles es la masa sobre el peso molecular, la masa nos dan son 5.000, el peso molecular es 180, este calor de 78.259 son para 27 moles. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, si tus 27 moles que están acá adentro absorben ese calor que vos me dijiste que era de 78.000, yo quiero saber un molcito, ¿cuánto calor necesita? Entonces, un mol va a necesitar X cantidad de calor. ¿Sí? Nada más que eso, les pedía la capacidad calorífica, pero para un mol. Entonces, un mol, solamente un mol, va a absorber, va a liberar, perdón, 2.817 joules de energía. Sí, básicamente es eso, no utilizar la fórmula, pero lo importante es que ustedes sepan que este es un calorímetro, que acá adentro hay una cantidad de calor, esto está aislado para que no se pierda. Yo puedo medir a través de un termómetro cómo cambia la temperatura de la final hasta la inicial.
puedo tener agua. ¿Y para qué me va a servir esto? Me va a servir, acá yo puedo tener una sustancia para saber cuánto esta sustancia absorbe de calor. Acá sí empieza la parte más importante de parte de entalpía, entropía y energía libre. La entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs son funciones de estado. ¿Qué significa que sean funciones de estado? El sistema inicia acá en un punto, entonces se puede ver, inicia en un punto A para llegar a un punto B. ¿Qué pasó en el medio? A mí no me importa. Yo veo el inicio y el final. Esas son funciones de estado. Los que ven el inicio y ven el final. No les importa el camino. No les importa qué ha pasado adentro. Estaba frío, ahora está caliente. Listo. ¿Y por qué se calentó? No, no sé, a mí no me importa. Bueno, esas son las funciones de estado. La entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. La entalpía va a medir el calor. El calor, porque mi sistema estaba frío, ahora está caliente. Esa entalpía, ese cambio de calor que experimentó. La entropía nos va a medir el desorden. Bueno, ustedes tenían un sólido, donde imagínense que hay una partícula al lado de las otras, están todas compactas. Ahora tienen un gas, donde las moléculas están haciendo despelote y se van una por otro lado y hacen lo que quieren, andan por el universo. Fíjense que aumenta el desorden, porque las moléculas están más lejos, están yéndose en distintas direcciones, distintas velocidades. La energía libre de Gibbs va a medir el trabajo que se ha realizado por ese cambio de temperatura, por la entalpía, por ese desorden de la entropía que ha experimentado el sistema, y va a medir ese trabajo a través de la espontaneidad. ¿Qué tan espontáneo es este sistema? A través de ese aumento de calor, eso es más espontáneo. Espontáneo, ustedes imagínenselo, espontáneo como respirar. Uno respira. ¿Cómo respira de forma espontánea? No estamos pensando, ya tengo que respirar en el siguiente segundo. No, uno respira. Imagínenselo algo así a lo espontáneo. Espontáneo, por ejemplo, que se cortan y lloran. Por ejemplo, es espontáneo. A mí me pasa eso, te cortas, te lastimas y lloras. Por ejemplo, eso es espontáneo. No espontáneo es cuando uno va a forzar algo. Entonces, la energía libre de Gibbs nos habla de eso, de esa espontaneidad, de que algo ocurra espontáneamente, por sí mismo, porque quiere. Vamos a hablar de la primera función, que es la entalpía, donde vamos a decir que es igual que el Q que vimos hace rato. Si mi sistema absorbe calor, es decir, yo le estoy poniendo un mechero al vaso con agua para que se caliente, está absorbiendo calor, es endotérmico y su delta de H va a ser mayor que cero. Ahora, si mi sistema está liberando calor, imagínense, no sé si han pasado por LEDEN o por alguna central que están viendo que está liberando calor, o alguna empresa que están viendo que está liberando calor. Bueno, ese sería un sistema exotérmico. Su delta de H es negativo, está liberando calor, uno ve humos que están saliendo. ¿Cómo se calcula la entalpía de una reacción? Porque yo quiero saber ahora con respecto a una reacción, ya no con un sistemita así. Ya no quiero saber, por ejemplo, con un acá dentro. Ahora yo quiero más reacciones, quiero ver el cambio, pero en las reacciones. Bueno, entonces la entalpía va a ser esta diferencia. La entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejercicio. Vamos a hablar de entalpía estándar con este cerito arriba porque tienen que estar para que, a ver, para que uno pueda tomar algo como referencia, tiene que situar un punto, ¿sí? Nosotros el punto de referencia de la entalpía va a ser medido a 1 atmósfera y a 25 grados, ¿sí? Ahora, si está medido a 5 atmósferas, no, no es estándar. Estándar es cuando estamos a 1 atmósfera y 25. Bueno, vamos a comparar a partir de los datos de 1 atmósfera y 25 grados. ¿Sí? La entropía, como les dije hace rato, que es el desorden. Ustedes imagínense que la entropía en un estado sólido es una molécula al lado de la otra. En un estado gaseoso, ¿cómo sería? Uno acá, otro por acá, otro por acá. ¿Qué le pasa al desorden? Y está aumentando, fíjense. Entonces acá vamos a decir que la entropía, el delta de S, va a ser menor que 0 en un estado sólido. No hay desorden. Y en un estado gaseoso vamos a decir que un delta de S aumenta, es mayor que 0.
¿Sí? Entonces de eso se trata la entropía. Se calcula exactamente igual que la entalpía. La entropía de los productos menos la entalpía de los reactivos. La última es la energía libre de Gibbs, que va a relacionar la entalpía con la entropía y va a ser igual. La energía libre de Gibbs, delta de G, va a ser igual al delta de H, que es la entalpía, menos la temperatura a la cual se lleva la reacción por el delta de S, que es la entropía. ¿Sí? Vamos a ver cuánto calor hubo involucrado, se absorbió, liberó calor y qué tanto está desordenado con el delta de S. Y además, a qué temperatura ocurrió eso. Si todo este valor nos da negativo, significa que el sistema es espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que esa reacción se da de forma natural. Si nos da mayor que 0, significa que es no espontáneo. ¿Qué quiere decir? Y bueno, es no espontáneo, yo tengo que forzarla. Tengo que hacer algo para que se dé, porque de por sí no es espontáneo. ¿Y qué pasa si da 0? Vamos a empezar ahora a introducir un concepto que se llama de equilibrio. Ya vamos a hablar también del equilibrio. El sistema está en equilibrio. Ustedes van a escuchar, ¿qué significa eso, que esté en equilibrio? Ahora lo vamos a ver de qué se trata. Del equilibrio, usted imagina, yo siempre me lo imagino como una regla que está en el aire, pero recta, equilibrada. ¿Sí? La reacción de un lado reactivo, del otro lado producto, en equilibrio. Veamos este que es el ejercicio 9. Este es un ejercicio así es básico del parcial. En el ejercicio 9, ¿qué nos dice? Nos dan la reacción del ácido nítrico y nos dicen que el ácido nítrico es producido a partir del amoníaco y del oxígeno. El ácido nítrico producido a partir del amoníaco en fase gaseosa a temperatura de presión elevadas es un intermediario importante en la industria de los fertilizantes. ¿Sí? Eso es verdad. La reacción industrial implica dos etapas, pero pueden resumirse en esta. ¿Sí? Determine si el proceso es exotérmico o endotérmico. ¿Qué quiere decir? Se absorbe el delta de H, se absorbe o si libera calor. Si absorbe es endotérmico, si libera es exotérmico. ¿Sí? Y nos dan los datos. Bueno, el lío tenemos que hacer, yo le dije acá que la entalpía de la reacción va a ser igual a ¿qué? A la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Sí? Lo único que hacemos es esa diferencia. Veamos acá. La entalpía entonces de toda mi reacción, el delta de H, bueno, vamos a intentar escribir ahora. Uy, el delta de H, voy a poner el cerito arriba de toda la reacción. Un ejercicio así es un ejercicio de parcial. Productos. ¿Quiénes son los productos? Los productos son el ácido nítrico, el monóxido de nitrógeno y el agua. Vamos a tener la entalpía, vamos a poner acá la entalpía del ácido nítrico. Pero ojo, acá una H, perdón, me comí el H. ¿Cuántos moles de ácido nítrico tenemos? 4. Entonces ese 4 lo vamos a multiplicar acá adelante. Más la entalpía del monóxido. La entalpía del monóxido de nitrógeno, NO, ¿qué numerito tiene adelante? 4 porque son 4 moles. Más la entalpía del agua. ¿Cuántos moles de agua? Son 10 moles de agua. Entonces 10 por la entalpía del agua. Todo esto es la de los productos. Menos, ahora tenemos que hacer la de los reactivos. Sumemos todos los reactivos. ¿Sí? Los reactivos tenemos los 8 moles de amoníaco. Entonces vamos a decir 8 por el delta de H del amoníaco. La entalpía de formación del amoníaco. El cerito ese, acuérdense, porque es estándar, que significa que se midió a 25 grados en una atmósfera de presión. Más los 13 moles de oxígeno. Más los 13, la entalpía del oxígeno. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Lo que tienen que hacer es reemplazar por los valores que están acá. Por ejemplo, la entalpía del ácido nítrico es menos 46,1. Entonces, ¿cómo les va a quedar? El delta de H de la reacción les va a quedar 4 por el menos 46,1. Ahora para el monóxido. La del monóxido es, ¿dónde está acá? 90,2.
4 por 90,2. Más los 10 de agua. ¿Cuánto es la entalpía del agua? La del agua, fíjense en qué es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos 242,01. 10 por menos 242,1. Todo esto sería la entalpía de los productos. Menos, ahora sumemos la de los reactivos. La de los reactivos es 8 por el amoníaco. El amoníaco es... Ah, acá era del ácido nítrico. Esperen. Del ácido nítrico que era menos 135 acá. Estoy mirando cualquier cosa. Acá era menos 135. Confundí. Ahora estamos acá. Menos 8 por la entalpía del amoníaco. Que la entalpía del amoníaco es menos 46,1. Entonces nos quedaría 8 por menos 46,1. 8 por menos 46,1. Y acá hay algo importante porque acá siempre meten la patota. Cerremos. Entonces acá tenemos, fíjense, acá está la de los productos menos la del objetivo. ¿Por qué no sumé la del oxígeno? Esta que está acá. 13 por la del oxígeno. Fíjense que no me dan de datos. Está el amoníaco, agua, ácido nítrico y monóxido. Bueno, y acá yo les he colocado, por si alguien no ha prestado atención, el delta de H va a ser igual a 0 cuando el compuesto esté en su estado fundamental. ¿Qué significa que está en su estado fundamental? El oxígeno, ¿cuál es su estado fundamental? Oxígeno 2. Fíjense cómo está acá, como oxígeno 2 está en su estado fundamental. Entonces, este delta de H es 0. 13 por 0, 0. Y entonces por eso es que no se lo coloca. ¿Quién más está en su estado fundamental? Bueno, de esta reacción nadie más. Pero es importante que ustedes siempre sepan que si el elemento está en su estado fundamental, su delta de H es 0. Entonces veamos, todo esto nos va a dar una suma de no sé de cuánto, pero les va a quedar en kilojoules por mol. Eso por favor lo resuelvan. Bueno, acá ya no me pone porque va a quedar feo. Más feo de lo que ya ven. Listo, y ese es el delta de H de la reacción. Kilojoules por mol. Fíjense, lo importante que siempre vean es que todo esté en las mismas unidades. Fíjense que todo está en kilojoules por mol. ¿Sí? Si ese valor les da positivo, si este delta de H les da positivo, significa que absorbe calor, es decir, que es endotérmico. Ese delta de H les da negativo, significa que libera calor, es exotérmico. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, y este es un ejercicio muy clásico de los parciales. Vamos a la ley de Hess. ¿Sí? La ley de Hess y la ley de Laplace, de Lavoisier y Laplace. ¿Sí? Fíjense, ¿qué nos indica la ley de Hess? La ley de Hess nos indica, ustedes para hacer una reacción, por ejemplo, para hacer una reacción pueden ir, voy a ver acá, pueden ir de A más B, no estoy en la mesa, que acá escribe muy, está medio deforme mi mesa. Por ejemplo, pueden ir de A más B para dar C. Pero pueden ir también, por ejemplo, de C para dar D. A mí me interesa, no me interesa C, a mí me interesa D, por ejemplo. Me interesa D como resultado. Yo quiero partir de A más B para dar D, no me importa C. Bueno, vamos a decir que C va a ser un intermediario, ¿sí? Porque esto que está acá es lo mismo que yo escriba lo siguiente. Esto que está acá es lo mismo que yo escriba que A más B se unen para dar ¿qué? D. Bueno, de eso nos habla la ley de Hess, que dice, no importa la cantidad de pasos que vos tengas que hacer para llegar a tu producto. Puedes hacerlo en un paso o puedes hacerlo en muchos pasos. El calor, al final, siempre va a ser el mismo, que hacer muchos pasos a que hacer un paso. Esa es la ley de Hess, que no importa la cantidad de pasos que vos des. Bueno, la ley de Laplace te dice que si vos necesitas, por ejemplo, de A más B, necesitas un calor, en un sentido,
Por ejemplo, a ver, acá. Por ejemplo, de A más B, para dar D yo necesito un calor, un delta de H. Pero ahora yo quiero, por ejemplo, ir desde D hasta A más B al revés. Que D ahora sea el reactivo y ahí B sea en el producto. Bueno, entonces el calor que vas a necesitar va a ser el mismo, pero de signo contrario. Si acá el delta de H es positivo, acá va a ser menos delta de H. ¿Sí? Eso les dice la ley de, perdón, de Laplace, esta que está acá la segunda, de Lavoisier y Laplace. ¿Sí? Entonces estas leyes son muy importantes. La ley de G porque te dice, no importa, hace 2 pasos, hace un paso, como vos quieras para llegar a D. El calor que vas a usar va a ser el mismo. Y la ley de Lavoisier y Laplace les dice que en un sentido van a necesitar un calor y en sentido opuesto van a necesitar el mismo calor, pero de signo contrario. ¿Sí? Entonces, este también es un ejercicio de parcial. Por ejemplo, les dicen que calculen la entalpía de formación, el delta de H, con el cerito arriba, para la hematita, que es el trióxido de hierro, de dihierro, sabiendo que les dan estas reacciones, ustedes tienen que arreglárselas y aplicar como sea la ley de Hess y de Laplace para conseguir la hematita. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿a mí qué me interesa? Bueno, repetimos, me interesa conseguir la hematita. Entonces, yo la hematita la tengo que tener como producto. Eso sí. Eso no es negociable, porque necesitamos obtener la hematita. Entonces, fíjense que me dan 3 reacciones. Me dan la reacción 1, me dan la reacción 2 y me dan las 3. Yo lo primero que voy a decir, fíjense acá, es que la hematita, que la tengo acá, está como reactivo. ¿Yo cómo la necesito? Como producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta primera reacción la voy a dar vuelta. ¿Para qué? Para que estos productos se hagan reactivos y estos reactivos se hagan productos. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hice y está acá abajo. Fíjense, la di vuelta. Al dar la vuelta, fíjense que el delta de H es 490 positivo. Al dar la vuelta, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cambiarle el signo. ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué ley? La de Lavoisier y Laplace. Me dice, el calor en un sentido tiene un signo y en el otro sentido tiene el signo opuesto. ¿Sí? Entonces lo único que hice es cambiar. Fíjense, acá era más 490, ese más que no se ve, y acá es menos 490, ¿por qué? Porque di vuelta a la reacción. Esto que estaba acá como reactivo lo pasé como producto. Y acá se ve. Bueno, listo, ya la primera premisa la conseguí. Esté la hematita como producto. ¿Qué es lo otro que me tengo que fijar? Fíjense en esta segunda reacción, carbono-oxígeno para dar dióxido de carbono. Y esto es ir jugando con las ecuaciones, es ir jugando y aplicando la ley de Hess. Yo puedo ir jugando 1, 2, 3, 4 etapas, la que yo quiera. Entonces, fíjense, en esta ecuación la mantuve como está, carbono más oxígeno para dar dióxido de carbono. Y el signo era menos 393 y queda menos 393, no cambió, porque no cambió el sentido. Bueno, a la otra reacción, fíjense que la tercera, la di vuelta. El dióxido de carbono lo pasé como reactivo y a estos reactivos lo pasé como producto. Entonces, el menos 283 que ustedes ven acá, este menos 283, ¿en qué se transformó? En más 283. Sí, porque la di vuelta a la reacción. ¿Y qué es lo único que hice ahora? Intento cancelar la mayor cantidad de moléculas posible para que me quede una reacción final, que sería esta de acá abajo, lo más simplificada posible. Entonces, ¿qué hice? Fíjense, que a la segunda reacción, que es la reacción 2, que es la que está acá, esta es la reacción 1, que la di vuelta, y esta es la reacción 3, que también la di vuelta. A la reacción 2 me doy cuenta que al multiplicarla por 3, me quedarían 3 carbonos, 3 oxígenos y 3 dióxido de carbono. Y a la reacción 3, al multiplicarla por 3, me quedarían 3 dióxido de carbono, 3 monóxido y me quedaría 3 medios de oxígeno. ¿Sí? Porque este 3 multiplica acá y multiplica acá. ¿Sí? A ese 1 que no se ve acá del monóxido, ese 1 del oxígeno. Bueno, yo me doy cuenta que al multiplicar por 3, ¿qué es lo que logro? 3 carbonos, fíjense,
tengo de la reacción 2, 3 carbonos, se me van con 3 carbonos de la reacción 1, porque están en distintos miembros. Esto imagínense, esta flechita, imagínense como si fueran igualdades, como que los que están en los distintos miembros se pueden restar. ¿Por qué? Porque este más 3, ¿cómo pasaría al otro lado? Restando, como menos 3. Y más 3 menos 3, 0. Entonces se cancela. Ahora, ¿qué más me doy cuenta? Que me quedaría, por ejemplo, de la reacción 1 tengo 3 monóxidos de carbono, que serían estos 3 que están acá. Y de la reacción 3 también tengo 3 monóxidos de carbono. Este 1 del monóxido, que no está escrito, por el 3 son 3 monóxidos. Entonces se pueden ir los 3 monóxidos con los 3 monóxidos. ¿Qué más me doy cuenta? Que tengo 3 dióxidos de carbono de la reacción 3 que se pueden ir con los 3 dióxidos de carbono de la reacción 2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta acá? Que si yo he multiplicado a la reacción 2 por un 3 adelante, también tengo que multiplicar al delta de H por un 3. Ahora, si la reacción 3 la he multiplicado por un 3, al delta de H también lo tengo que multiplicar por un 3. ¿Sí? Bueno, entonces la reacción final que me queda es 2 hierros, que no pude simplificar con nadie, más, fíjense, acá tengo 3 oxígenos y de este lado tengo un medio de oxígeno. Entonces, 3 menos un medio, me quedaría 3 medios de oxígeno de este lado. Todo esto para dar, y de producto solamente que me ha quedado la hematita, que es lo que me pedía el enunciado, que se obtenga la hematita. Ahora el delta de H de la reacción va a ser igual a la suma de todos los delta de H. Entonces, ¿cómo me va a quedar toda esa suma? El menos 490 más el producto de menos 393 por 3 más el producto de 283 por 3. Todo eso me da menos 820 kilojoules, que es el delta de H de esta reacción final. Quiere decir que esta es una reacción exotérmica, está liberando calor. ¿Sí? Este es un ejercicio muy clásico del parcial. Veamos este punto, el punto 13. Analice detalladamente la descomposición del carbonato de calcio. ¿Qué nos dicen en este punto? ¿La reacción es endotérmica o exotérmica? Y bueno, yo me tengo que fijar en el delta de H nada más. ¿Qué signo tiene acá el delta de H? Fíjense que no está escrito porque tiene un signo positivo. Cuando es positivo significa que es endotérmico. Entonces la reacción es endotérmica porque tiene un delta de H mayor que 0. Vamos a poner acá delta de H mayor que 0. La variación de la entropía es mayor, es menor o es igual a 0. Fíjense, acá hay algo que no lo voy a sacar para que ustedes no se metan. La variación de la entropía es mayor o menor o igual que 0. Y fíjense en que estaba sólido, donde el sólido, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que en el estado sólido ustedes tenían las partículas así. Acá están en el estado sólido, fíjense, el carbonato está así, uno al lado de la otra. Ahora está en estado sólido del óxido de calcio y el dióxido de carbono, fíjense que está en estado gaseoso, algo así. Son gases, están todos por cualquier lado. La entropía aumentó o disminuyó. Estaba ordenadito. Ahora, ¿cómo está? Desordenado. Entonces la entropía nos mide desorden. ¿Cómo es ese delta de S? Ese delta de S es mayor que 0. Hay un aumento de desorden, hay un aumento de entropía. El delta de H decíamos que era positivo, que era endotérmico. ¿Sí? ¿De qué valor dependerá la energía libre? Y en la fórmula, el delta de G era igual a ¿qué? Al delta de H, fíjense a ver acá, al delta de H menos la temperatura por el delta de S. De eso depende la energía libre. Del delta de H, de la temperatura a la cual está la reacción y del delta de S. ¿Sí? Esa es la pregunta C. Vamos a la
Yo no voy a hacer la D, voy a hacer la F. ¿Por qué? Les preguntan. Después, en función de la F, vamos a responder la C, la B y la E. Les preguntan, ¿el sistema estará en equilibrio? Y acuérdense cuáles son las tres condiciones. ¿Quién nos define si estamos en el equilibrio o no? Es la energía libre de Gibbs. Entonces, cuando nosotros tenemos un delta de G negativo es espontáneo. Cuando tenemos un delta de G positivo significa que la reacción no ha sido espontánea. Yo la tuve que forzar. Ahora, cuando el delta de G es igual a 0, estamos en el equilibrio. ¿Y qué me preguntan a mí? En el equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero saber en ese equilibrio cuánto vale el delta de G, 0. ¿Cuánto vale el delta de H? No sé, me dieron de dato el T por el delta de S. Sí, entonces, ¿qué voy a despejar? ¿Conozco el delta de H? Sí, porque fíjense, me han dado de dato. ¿Conozco también el delta de S de la reacción? Sí, el delta de S sí la conozco porque a ustedes les daban de dato en el enunciado, el delta de S. Si quieren lo podemos calcular acá. A ver. Decían que el delta de S es igual que la entalpía, se calcula así. Va a ser la entropía, el delta de S va a ser la entropía del óxido de calcio, que es un producto, más la entropía del dióxido de carbono, que es otro producto. Entonces, a la suma de las entropías de los productos le vamos a sumar, le vamos a restar la suma de las entropías de los reactivos, que es uno solo. Bueno, esos valores ustedes los tienen que tener en una tabla que les dieron en el práctico. Todo esto les va a dar 1,160,5, acá yo tengo el cálculo, Joule mol por Kelvin. Entonces, fíjense, ya conocemos la entalpía, sí, porque me dan de datos. ¿Conozco la entropía? Sí, porque también la calculé. Y voy a despejar la temperatura a la cual se da el equilibrio. ¿Sí? Entonces, si ustedes despejan, les va a quedar que la temperatura va a ser igual a ¿quién? Al delta de H sobre el delta de S. Si hacen ese cociente, acá por favor, uno está en Joule y el otro está en kilojoule. La entalpía está en kilojoule, fíjense, y la entropía está en Joule. Pasen todo a uno mismo, ¿sí? A Joule, a kilojoule, como quieran. Bueno, si ustedes sacan, les va a dar que esta temperatura es de 2679 Kelvin. ¿Qué significa? A ver, veamos acá. Imagínense en una recta. Acá, cuando el delta de G es 0, esto va a ocurrir cuando la temperatura es de 2679 Kelvin. ¿Sí? En 2679 estamos en energía libre igual a 0. Acá estamos en el equilibrio, estamos justos, ni más ni menos. Acá tenemos que estar. Ahora la pregunta D les dice, bueno, ¿qué pasa si sube y baja la temperatura? Y la pregunta es al contrario, ¿qué pasa si aumenta? Entonces ahora, yo por ejemplo, me voy a ir de los 2679, me voy a ir a 3000. Ahora, por ejemplo, voy a aumentar la temperatura y me voy a ir para acá, para los 3000. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura a 3000? ¿Cómo va a ser el delta de G? Ahora, ¿qué pasa si bajo, por ejemplo, a los 1000 Kelvin? ¿Cómo va a ser el delta de G? Eso les están preguntando en el punto C, en el punto D y E. Listo, vos sabés que acá en 0, en 2679 estás en el equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa si aumentas la temperatura y qué pasa si disminuís la temperatura? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Delta de H conozco? Sí, conozco. ¿Temperatura? Y bueno, fíjense que yo le he creado un 3000, puede ser el número que ustedes quieran. ¿Delta de S conozco? También. Entonces puedo simular este valor. Fíjense, mientras esto más grande se hace, porque la temperatura, por ejemplo, aumenta, por ejemplo, hasta 3000, esto se hace más grande, esta diferencia, ¿cómo se va a hacer? Negativa. Entonces, ante un aumento de temperatura, el delta de G se hace negativo.
¿Qué quiere decir que se haga negativo? Que se hace espontáneo. Entonces ustedes son ingenieros que están trabajando en una planta y les dicen, bueno, yo quiero que esto sea espontáneo porque no quiero gastar tanta plata, no quiero forzarla la reacción, ponerle más calor, inventarle esto, aquello. Yo quiero que sea espontáneo, porque mientras más espontáneo es, menores gastos voy a tener, no le voy a tener que dar calor, no le voy a tener que dar viento, no le voy a tener que dar nada. Bueno, entonces ustedes le van a decir, mira, en 2679 estamos en el equilibrio, pero si lo aumentamos hasta 3000, el delta de G va a disminuir. Esto se va a hacer negativo. ¿Por qué? Porque este término se va a hacer más grande. Que el delta de G se haga más grande significa que es espontáneo. Entonces ustedes como ingenieros, ¿qué proponen? Y la llevemos a 3000. Esta es la importancia de la energía libre de Gibbs para determinar la espontaneidad de la reacción. Ahora, si yo la bajo la temperatura, ¿qué va a pasar? Este término se me va a hacer más chiquitito, chiquitito, chiquitito. Esta diferencia se me va a hacer cada vez más grande y el delta de G se va a hacer positivo. Si el delta de G es positivo, significa que no es espontáneo. No se da de forma natural y ustedes como ingenieros no van a sugerir eso. ¿Sí? Y esas son las dos respuestas del D y del E. Y en el 14, que es el último punto, fíjense, este es re importante y esto lo van a entender al toque. Le dan el siguiente proceso. Fíjense, agua sólida es el hielo a agua líquida. Sacan el hielo, saquen un ratito de hielo de la heladera y déjenla en la mesa. Déjenla en la mesa. ¿Qué va a pasar? Se va. El agua, ¿a cuánto se congela? A 0 grados. ¿Sí? O pasa de sólido a líquido, que es la temperatura de fusión, a 0 grados, ¿verdad? Bueno, esos 0 grados es la temperatura de equilibrio. A ver, acá ustedes conocen que la temperatura de fusión del agua es de 0 grados. Acá, en 0 grados, que pasa de sólido a líquido, el delta de G es igual a 0. Está en el equilibrio. Ustedes por eso cuando abren la cubetera, ¿qué van a ver? Estoy viendo agua y estoy viendo hielo, estoy viendo las dos cosas al revés. Bueno, están en equilibrio, significa que están existiendo las dos fases. Existe el sólido y existe el líquido. Estamos acá. Estaríamos acá, a ver si yo puedo encontrar la imagen. Acá. Estaríamos acá, fíjense. Soy agua, estoy acá en equilibrio, a 0 grados, que es el calor latente. Estoy ahí, soy agua y soy hielo. Soy las dos cosas a la vez. Bueno, en ese punto, 0 grados, mi delta de G es 0. Estoy en equilibrio. ¿Yo qué observo? Y yo observo el agua, pero también observo hielo. Ese es el equilibrio. A ver si podemos lograr que se imaginen dónde está el equilibrio. Bueno, entonces me dan el proceso, me dicen que el delta de H es tanto, me dicen que el delta de S es tanto. Fíjense en que el delta de H es endotérmico porque es positivo. El delta de S es positivo, significa que hay un aumento de entropía. La pregunta es, calcule el delta de G a menos 10 grados. ¿Qué estado es estable? Y no lo calculemos, veamos. Ustedes saben que a 0 grados, que estamos acá, a ver, pongamos una rectita. Y otra vez me vuelve a salir peor. A 0 grados, el delta de G es 0. La pregunta es, a los menos 10 grados, ¿cómo es el delta de G? Fíjense que ustedes reemplazan delta de H, les dan de dato, menos 1436, menos la temperatura es menos 10, más 273 serían 263 Kelvin, por el delta de S son los 5,26, todo eso le da un delta de G de más 52. Fíjense. Quiere decir que acá en menos 10 grados el delta de G es positivo. ¿Qué significa que el delta de G sea positivo? Cuando el delta de G es positivo significa que es, fíjense acá estamos en este caso, no espontáneo. No espontáneo, tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque acá lo que está diciendo es, ¿qué estado es más estable acá? ¿El sólido o el líquido? En menos 10 grados. Acuérdense que en 0 grados soy sólido y soy líquido. Una temperatura más abajo, ¿qué significa que todo esto sea sólido? Es el hielo puro, siguen congelando hielo.
Y de 0 grados para arriba significa que soy líquido. A menos 10 grados, ¿qué temperatura es estable? Perdón, ¿qué estado es estable? Sólido. Yo quiero ser sólido, soy sólido. Fíjense que ahí se visualiza con el delta de G. Ahora a más 10 grados, todo lo opuesto, estoy de este lado, ahora está por acá más o menos, a más 10 grados. A más 10 grados, fíjense en que le da lo mismo. Acá me parece que, fíjense por favor mis signos, hagan esta diferencia, por acá tiene que ser un negativo, sí, menos 52,62. Fíjense que a 10 grados que estoy acá, mi delta de G es negativo. ¿Qué estado es estable acá? El líquido. ¿Por qué? Porque mi delta de G, yo espontáneamente me hago líquido. El agua que ustedes abren de la canilla, ¿cómo le sale? ¿Le sale hielo? ¿Le sale agua líquida? ¿Le sale agua líquida? Es espontáneo que sea líquido. ¿Sí? Entonces, fíjense, a medida que va aumentando la temperatura, ay, no puedo poner, a medida que va aumentando la temperatura, ¿qué va pasando? Se va haciendo cada vez más líquido, más espontáneo, porque su delta de G se hace negativo. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la espontaneidad de la reacción. Y es por eso que ustedes cuando abren la canilla del agua sale líquido. Les preguntan ahora, calcule la temperatura con el delta de G0. Lo mismo que hicimos hace rato. Con el delta de G0, ¿qué les queda? Temperatura sobre delta de H sobre S, sobre delta de S. Hacemos ese cociente y les da 273, que significa 0 grados. ¿Qué importancia tienen los 0 grados? Y lo que les dije recién, los 0 grados significa que el delta de G0, además, ¿qué significan esos 0 grados? Que estoy en el equilibrio. ¿Y qué más significan? Esa temperatura es la temperatura de fusión. Esa es la importancia física que tiene. Entonces, por ejemplo, también en la temperatura de ebullición de los 100 grados, ¿cuánto va a ser el delta de G? 0. Pero va a ser para la temperatura de ebullición. ¿Sí? Bueno, con eso hemos terminado esta parte. Mariano, ¿estás por ahí? Hola, Karen, sí, estoy, ya corto la grabación.